Como les decía, la idea de hoy es ver lo último con respecto a programación en Python, ¿sí? La idea sería, entre hoy y jueves, poder desarrollar una última aplicación, ¿sí? Con esto que estuvimos viendo de interfaces gráficas, pero ya elaborando un programa un poco más funcional, ¿sí? No solo mostrando elementos, sino hacer un programita que ya sea funcional utilizando el diseño de una interfaz gráfica. Concretamente, la idea sería empezar y terminar con una aplicación similar a lo que sería una calculadora, ¿sí? Como esta que estamos viendo acá, que es la calculadora, ¿no es cierto?, que viene con Windows, ¿sí? Sería hacer algo parecido a esto. Obviamente, la interfaz va a ser distinta. Presupongo que esta calculadora acá en particular, obviamente está desarrollada con otro lenguaje, seguramente siendo de Windows, debe estar hecha con otro lenguaje de programación que debe ser Visual.net, seguramente, que es un lenguaje propio que utiliza Microsoft para todas las aplicaciones de Windows. Bien, entonces la idea, como les decía, es poder hacer, desarrollar algo lo más similar a esto posible, ¿sí? Utilizando, obviamente, Python, ¿sí? Con código Python. Bien, y en esto, bueno, hay un par de cositas que también vamos a incorporar, un par de herramientas para ver, ¿sí? Y bueno, obviamente, como venimos haciendo hasta ahora, vamos a comenzar el desarrollo de la aplicación con básicamente la biblioteca para interfaces de usuario, haciendo la importación de todos los elementos básicos, ¿no?, de tkinter. Y en principio no requeriríamos nada más. Después, bueno, dependiendo de las funciones y operaciones que vaya haciendo nuestra calculadora, ¿sí?, podríamos llegar a importar, ¿sí?, la biblioteca mat, que anteriormente en algunos casos la vimos para algunas operaciones en particular, utilizar algunas herramientas, o sea que tampoco sería una biblioteca que nos resulte ajena, ¿sí? Pero bueno, por el momento no la utilizaríamos. De última, más adelante, ya cuando veamos todo el abanico de operaciones que podríamos llegar a agregar a la calculadora, veremos qué tan útil y necesaria nos puede llegar a resultar. Bien, entonces, hecha la importación correspondiente, después comenzaríamos como siempre, armando la ventana. Bien, aplicándole los elementos básicos.
no la voy a hacer maximizada, sino que sea con un tamaño de ventana más o menos, ¿no? 400 por 600. Sí, y le podríamos agregar color de fondo. El background. Y le podríamos poner de color de fondo celeste. Bien, entonces tendríamos la ventana. Obviamente, también se le podría agregar un icono, ¿no? Pero bueno, para no perder tanto tiempo en eso, le mantenemos el icono predefinido y si le damos ejecutar. Hay un error de... acá me queda un punto. Bien. Y en principio, como cualquier otra aplicación, lo primero que nos aparece y que desarrollamos es la ventana donde vamos a empezar a agregar los elementos. Bien. ¿Qué sería lo primero que haríamos para nuestra calculadora? Lo primero que podríamos agregar es justamente el visor, ¿sí? O la pantalla, ¿no es cierto? En donde vamos viendo los dígitos que vamos ingresando y los resultados de las distintas operaciones que vayamos realizando. Entonces, primer elemento a agregar dentro de la aplicación sería la pantalla. Bien. Espacio. Entonces, hecha la ventana, ahora vamos a hacer la pantalla. ¿Sí? Que obviamente va a ser un objeto. Que a su vez va a ser un objeto que se va a complementar, por así decirlo, con otro objeto. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? En la ventana que nosotros veíamos, no solo nos sirve para mostrarnos los resultados, sino que a su vez nos tiene que servir como punto de ingreso de datos para operar, ¿sí? O sea, vemos números, pero a la vez también estamos ingresando los números con los que nosotros, números o valores con los que nosotros estamos operando, ¿sí? Por lo tanto, en principio acá vamos a utilizar un elemento nuevo que nos va a permitir hacer esta complementación, ¿sí? Demostrar, pero a la vez también ingresar valores, que es
string var. ¿Sí? Es un nuevo objeto que justamente es, por así decirlo, como un encapsulador de texto, ¿sí? De string. Lo cual ya nos da la pauta de que en realidad nosotros ahí vamos a ir trabajando con los valores como string, teniéndolos que pasar a número, a valor numérico, y después teniéndolos que volver a pasar a texto, ¿sí? Este objeto nos va dando la pauta de cómo vamos a ir trabajando con los valores. Y a su vez, este objeto pantalla, ¿no es cierto?, que es un string var, se tiene que complementar con, vamos a ponerle lo que serían los dígitos, ¿sí? Con los valores que yo voy ingresando, o sea, en realidad con lo que yo estoy viendo ahí dentro de esa pantalla. Que va a ser justamente un entry. ¿Sí? Recordemos, el entry es lo que nos sirve a nosotros como función que habilita el ingreso de datos, ¿sí? Y a su vez es la forma en que conformamos este objeto que va a ir complementado con este otro. Y ahora, este entry, obviamente hay que ir incorporándoles los distintos parámetros. El primero y fundamental es el de la ventana, ¿sí? Para que se muestre. El objeto general, por así decirlo, al que se vincula esta entrada, que es la ventana principal de la aplicación. Después, lo que le podemos agregar puede ser un borde. Vamos a ponerlo en principio, yo creo que con 5 puntos vamos a andar bien. De ancho, ¿no? Nos agregamos el borde estableciéndole un ancho por medio del atributo o parámetro de BD. Después, el color de fondo para que contraste, ¿sí? El background, el BG. ¿Qué más? Bueno, algo interesante a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que estamos desarrollando una calculadora, siempre los elementos se ponen, sería nosotros mirando el monitor de izquierda a derecha. Hay que cambiar el valor predefinido, que siempre es de izquierda a derecha, justamente. Bueno, nosotros lo tenemos que ver de derecha a izquierda. Perdón, me corrijo, creo que lo había dicho mal. ¿Sí? Siempre las calculadoras, las pantallitas, ingresan los números, o vamos ingresando los valores, y vemos los resultados con una alineación de derecha a izquierda, que se contrapone a la predefinida de izquierda a derecha. Entonces, para que el texto nos quede alineado a la derecha, a nuestra derecha, lo que hacemos es agregar este parámetro, ¿sí? El justify, que sería la justificación del texto, en este caso a la derecha. Este valor
por defecto, obviamente, es left, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, la fuente, ¿sí? Con el parámetro font. Ahí podemos editar distintos elementos que hacen a la tipografía, digamos, que vemos, vamos a ver en la pantalla. Que bueno, es una cuestión meramente de diseño. Podríamos poner por ejemplo, letra Arial. El segundo parámetro dentro de font sería el tamaño. Vamos a ponerle 20. Y agregamos un tercer parámetro, que sería que esté en negrita, ¿sí? Vamos a poner la comilla doble. En teoría, comilla doble, comilla simple sería indistinto. Después, bueno, hay que trazar el ancho de la pantalla, ¿sí? Con width, esto nos va a establecer el ancho que va a ocupar. Serían columnas, vamos a un 22. Bien, hecho esto, después de últimas, si me acuerdo de algún otro más, lo agregamos. Pero ahora sería importante acá agregar también o mejor, agregar como parámetro la vinculación que le vamos a establecer con este otro objeto, ¿sí? Que se hace justamente por medio de estableciendo un parámetro que los vincule a los dos objetos. Fíjense que yo acá no estoy cerrando el paréntesis y me sigo manteniendo dentro de los parámetros para el entry. Y vamos a utilizar el parámetro text variable, ¿sí? Que va a ser el objeto este. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo estaría vinculando los dos objetos. Por medio del text variable. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta que acá estoy haciendo la vinculación. Hecho esto, vamos a ver ahí en teoría, creo que está todo bien. Si yo le doy a ejecutar, vamos a ver si sale. Bien, nos sale porque, como ya habíamos visto, hay que posicionarlo a estos objetos, posicionarlos dentro de la ventana. Por lo pronto, bueno, si se ejecutó y por lo menos salió a la ventana general, quiere decir que en principio no tendríamos problemas de sintaxis. Para poder ubicar la pantalla
¿sí? Vamos a utilizar, ¿se acuerdan que habíamos visto el place o place? El back también ubica los objetos, pero un último elemento que habíamos visto en la última clase era el grid. ¿Sí? Que lo que hacíamos con el grid, si recuerdan, era básicamente poder ir ubicando los distintos elementos en una tabla, ¿sí? Como si fuese una tabla. Lo cual es importante, sobre todo para este caso en particular, ¿no es cierto? Si estamos hablando de tratar de desarrollar una calculadora, fíjense que el formato de los distintos botones efectivamente responde a un patrón de tabla, ¿sí? Está bien, todo tabulado. La idea sería justamente por medio del grid poder lograr una distribución bien tabulada. Entonces, en principio, la pantalla superior me ocuparía todo el largo de la tabla. Aplicaríamos un pad X, que es el margen, ¿sí? Recordemos. Pad viene de padding, ¿sí? Que es la forma que en inglés se le dice al margen interno, ¿sí? Padding o padding es margen interno. Margen interno porque siempre la referencia es interna a la ventana que se está haciendo del programa. Por eso, pad X. Y X porque en realidad acá lo que vamos a fijar, existe el pad X y el pad Y, que es en relación al eje X o al eje Y de la ventana en la que estamos diseñando y desarrollando la aplicación. El pad X, vamos a ponerlo de 10, vamos a poner un margen de 10, y después le agregaríamos un pad Y también de 10, más o menos para que nos quede a una distancia de 10 puntos, ¿sí? Separado de la ventana. Y lo que tendríamos que, en realidad, es de la ventana en relación a la celda que yo construyo, ¿sí? Porque estoy utilizando el grid. Sería el row, que quiere decir fila, ¿sí? Sería en la primera fila, o sea, la 0, la primera. Y después, en este caso, lo que tendría que usar para las columnas, ¿sí? Es el call span, que lo que me hace es, no, perdón, no es call spans, es, creo que es column, sí, no me acuerdo, sí, column span, column span. Esto es juntar las celdas, ¿sí? Lo que hace el column span. El call span es de otro lenguaje. Bien, bueno. Justamente, bueno, acabamos de caer en un error. El string var bien. Ahí lo que pasó es que en realidad este objeto no es el que yo tengo que acomodar,
sino es el de dígitos, que es el que tiene la edición, ¿sí? Y el que se vincula al objeto principal de la ventana. Yo lo había vinculado con este, pero en realidad el string var se está ajustando al entry de dígitos, a este objeto. Este objeto se vincula a este objeto y es este objeto el que yo voy a acomodar dentro de la ventana. Bien, si le doy a ejecutar, ahí podemos ver, efectivamente, ya tenemos la pantalla de nuestra calculadora. Podríamos darle un poco más de margen, acomodarlo un poco mejor. Sí, sí. En este momento no le hice mayores ediciones ni le vinculamos más elementos, así que por lo tanto yo podría insertar desde el teclado objetos, valores, ¿sí? Porque es como un cualquier otro entry, ¿sí? Que utilizamos para ingresar valores. Fíjense, esta es la edición del tipo de texto que le hicimos, ¿sí? Fíjense también cómo me sale alineado a la derecha, ¿sí? Como una calculadora. Bueno, ven el borde, ahora que lo veo, viene así como en 3 dimensiones por defecto, ¿sí? Al haberle aplicado un determinado grosor, viene con ese tipo de diseño que de hecho lo podría editar por medio del relief. Le pongo sólido, solid. Lo voy a ejecutar. El relief, no me lo toma el relief. Porque no es relief. Un error de sintaxis. No sé, es relief. Creo que es relief. Relief. Sí, creo que es relief porque es de relieve en inglés. Lo que quiere decir. Exactamente. O sea, le saco justamente el relieve y se lo hago todo sólido. ¿Sí? Y me queda ahí. ¿Sí? Bien. Y de esta forma, en principio ya tenemos editada lo que sería o lo que va a ser nuestra pantalla de la calculadora. Vuelvo a repetir, esto se podría acomodar un poco mejor, de última hacer números más grandes, aplicar un poco más de márgenes y ajustarlo bien, bueno, se podría editar un poco mejor. Bien, hecha la pantalla, los siguientes objetos a hacer serían los botones. En principio, si pensamos en los 3 botones superiores de cualquier calculadora, vamos a comenzar haciendo el botón del 987, ¿sí? Vamos a construir. Si empezamos, me estoy fijando acá en el teclado, sería el superior, el 7. Vamos a empezar con el 7. Vamos a crear este botón, que después básicamente consiste en cortar y pegar, ¿no? El objeto que creamos. Obviamente va a ser un botón. Y bueno,
acá hay que empezar a ver los distintos parámetros para ingresar. Obviamente, primero lo primero, hay que vincularlo a la ventana. Después agregamos el rótulo, ¿no? Que sería 7. Fíjense que en el caso de los botones usamos el text. Nosotros acá esto lo estamos haciendo con esto. ¿Sí? El text de este objeto que es un botón. En el caso del entry utilizamos el text variable, ¿sí? Que se vincula al string var. Bien. Puesto el texto, vamos a hacer el ancho y el largo. Vamos a hacerlos de más o menos, vamos a hacerlo chiquito, 4×1. Y después, ¿qué más podríamos agregar? Bueno, podemos hacer una edición también de las letras, de la fuente, ¿sí? El font, la fuente, obviamente un poco más chica. Vamos a 14. Y bueno, en este momento creería que con eso estaríamos. Tenemos el texto, ancho, largo, el tipo de letra y obviamente ya pasamos al comando. Ah, bien, bien, bien. Vamos a agregarle la N acá para que quede prolijo y sea bien intuitivo. Y botón es con N también. Ahí. Bien. Hecha bien. Esto sí hubiese sido un problema. Hecha la corrección. Bueno, el comando vamos a hacer una función. Vamos a ponerle clic 7. ¿Sí? Vamos a hacer esta función. Y nos quedaría colocar o emplazar este objeto dentro de la ventana. Justamente vamos a poner plus. Simplemente vamos a ponerle aunque si yo me parece que estoy siendo un poco redundante. Si yo hago también, obviamente abajo tendría que hacer el place con el grid. ¿Sí? Sería un botón básicamente algo similar a esto. Solamente que sería botón 7. ¿Sí? Y después habría que ahí acondicionar los distintos valores.
el pad X. Bueno, esto lo mantenemos igual, sería dentro de la celda para que no me quede todo tan pegado. Solamente que acá ya en la fila sería, podríamos ponerle, para que nos quede un poco separado, fila 2. Y la columna, acá utilizamos solamente column, fila 2, columna 0, la primera. ¿Sí? Y ahí ya nos tendría que quedar acomodado. Vamos a ver. Ah, bien. Obviamente tendríamos que definir la función al hacer clic, ¿sí? O sea, tenemos que crear esta función. Como cualquier función. Sí, siempre recordar el tema acá, no utilizar los paréntesis para que el evento me quede bien configurado y al ejecutar no se ejecute la función, sino se ejecute al hacer clic en el botón. Claro, me toma esto como parámetro. Entonces, acá, o bueno, en todo caso, antes de pasar a lo que iría dentro de la función, podemos sacar el comando para hacer la verificación. A ver, para ver cómo nos queda el botón. Bien, entonces ahí tenemos el botón que obviamente por ahora no hace nada, pero nos queda bien ubicado a partir de todos los distintos atributos que aplicamos. Quiero sacarme la duda, me parece que esto no es necesario. No, me parecía que no era necesario porque estamos trabajando directamente con el grid. Bien, entonces, a ver, lo mostramos una vez más. Como para ver sobre todo justamente cómo funciona el grid. Fíjense que los objetos de la pantalla y de los dígitos nos queda ubicado todo lo largo de lo que va a ser la tabla, en donde vamos a ir colocando los distintos elementos, y el botón está en la segunda fila, que sería en realidad la tercera, por eso está la separación, y en la columna, en la primera columna, de lo que en principio le pusimos como parámetro 5 para que me ocupe la tabla, ¿sí? Y ahí me va quedando. Ahora sí, como veíamos, por ahora simplemente es un botón. Vamos a verlo de vuelta. Es un botón que no me hace nada. La idea es que en la función que yo construya ahora, al apretar este botón me aparezca acá un 7, ¿sí? En este caso yo lo puse con el teclado. Pero tendría que aparecer al apretar en la tecla. Entonces, ahora sí, hacemos la función clic 7. Y acá hay otro elemento muy interesante que hay que aplicar, como para no complicarla tanto en el código,
que es un elemento, obviamente no lo habíamos visto, que no es particularmente para lo que estamos haciendo ahora y el tipo de aplicación que estamos haciendo ahora. Se complementa a todo lo ya visto, incluso también es un elemento que sirve dentro del tipo de aplicaciones de consola, de programación estructurada que estuvimos haciendo a lo largo del curso, que tiene que ver con un tipo particular de variables. Hasta ahora nosotros siempre trabajábamos con variables locales, ya sean variables locales dentro del cuerpo de la aplicación o variables locales dentro de las distintas funciones que desarrollamos. Lo que vamos a hacer ahora, como para que nos facilite un poco el trabajo y el desarrollo de una aplicación de este tipo, es utilizar otro tipo de variable que es la variable global, ¿sí? O variables globales. Otro tipo en relación al ámbito de uso, ¿sí? A eso me refiero. Sería el tipo en relación al ámbito, ¿sí? No tipo en relación al tipo de valor que almacena la variable, sino tipo al ámbito en que esa variable se reconoce, ¿no? O es reconocida. Para trabajar con variables globales, sobre todo dentro de funciones, en principio, en Python, obviamente no es muy complejo. En realidad, tener bien aceitado el uso es lo complejo y no tanto la forma en que la tenemos que definir, ¿sí? Las variables, el uso de variables globales es una cuestión un poco más avanzada por el uso que se le hace más que por cómo se tienen que introducir y demás. Básicamente, primero vamos a crear una variable de texto común, número, ¿sí? Un string dentro del cuerpo del programa. Y para convertir esta variable, que en principio sería una variable local dentro del cuerpo del programa, para que me la reconozca y me la recupere la función sin necesidad de tener que aplicar parámetros, y justamente se hace necesario la utilización de un tipo de variable global, en este caso, para evitar el uso de parámetros, porque si yo utilizaría un parámetro para la función, me complicaría mucho la cosa a la hora de poder configurar bien el elemento del comando, porque yo ahí tendría que agregar los paréntesis, agregar acá un parámetro, bueno, acá puse 2, pero cualquier parámetro, y esto ya ahí tendría que hacer, buscarle toda la vuelta para que no se me ejecute la función cuando yo ejecuto el programa, y bueno, me surgirían varias cuestiones a resolver y bastante embrolladas, de hecho. Entonces, manteniendo esta sintaxis simple, subsana ese problema, el de no trabajar con un parámetro para la función, volviendo global esta variable número, o NRO, número, simplemente por medio del término global y llamando a la variable, ¿sí? Y nada más. De esta forma, obviamente esto nos podría haber simplificado muchas cuestiones de todas las aplicaciones y de los trabajos que hicimos, pero vuelvo a repetir, el uso de variables globales en cosas simples parece simple, pero bueno, también la idea, y sobre todo cuando uno está recién en un nivel, en los primeros niveles de programación, la idea es aprender bien el uso de parámetros y variables locales y eventualmente después sumar el trabajo de variables
de tipos globales, ¿sí? Teniendo bien claro lo anterior, se pasa a utilizar variables globales para la simplificación de los códigos. Entonces, de esta forma, yo puedo tomar sin necesidad de hacer uso de parámetros dentro de la función, ¿sí? Hacer uso de una variable que está por fuera de esa función, ¿sí? Simplemente el global lo que hace es tomar esa variable que está afuera, con el valor que tenga, ¿sí? En este caso yo acá lo que hago es definirla con un valor, definirla como una string, como una variable de texto que tiene un valor en blanco. Y después lo que voy a hacer no es nada muy extraño, simplemente a esa variable número, que es la misma que está acá. Por eso también en las aplicaciones anteriores nosotros trabajamos con variables locales, y de hecho la no utilización del término global me localizaba las variables independientemente de que pudiesen tener el mismo nombre tanto adentro como afuera de la función. En este caso, por ejemplo, si le saco el global, esta sería una variable distinta a esta variable. Al agregarle el global, no, perdón, el global, ahora sí pasa a ser la misma variable. Tanto la que está afuera como la que está dentro de la función es la misma variable. Y la más fino es el mismo espacio de memoria que se ocupa, ¿sí? Con las mismas coordenadas dentro de la memoria de trabajo de la computadora. O sea, es básicamente la misma variable. Entonces, a esa misma variable lo que hago es agregarle, o mejor dicho, concatenarle, ¿sí? Porque estamos trabajando todavía con texto, el, en este caso, valor 7. ¿Sí? Y hecho esto, construido esta cadena de texto, lo que voy a hacer es, en este objeto, acá, aplicarle este valor. O sea, en, ¿sí? La parte, no, perdón, en el string var, ¿sí? Acá, en pantalla, le aplico este valor para que después de acá me vaya para acá, ¿sí? Entonces, ingreso a esta cadena, la ingreso en la pantalla, para que de la pantalla después me vaya a la entrada, ¿sí? En ese orden, en ese procesamiento de cosas. Y lo voy a hacer mediante el uso de la función set, ¿sí? Entonces, mediante el set, lo que yo hago es, en la pantalla, en el string var, que se va a asociar con la entrada, agregar esta cadena de caracteres. Y creo que ahí ya me tendría que estar funcionando. Y lo doy a ejecutar. Y aprieto. Por lo pronto no tengo ningún error de sintaxis. Y sí, efectivamente, fíjense, cada vez que aprieto el 7, se va agregando un 7 en la pantalla, ¿sí?
aprieto el 7. Y en realidad ahí, fíjense, lo que yo hice recién es, borro con, después habría que editar el string bar para que no se pueda manipular desde el teclado, ¿no? Que el entry no se pueda manipular desde el teclado. Pero en principio, cada vez que yo aprieto entry, mejor dicho, aprieto la tecla, en el entry me va a aparecer el valor de la variable número, ¿sí? Todavía faltan algunos detalles, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, pero la variable número se va completando cada vez con más 7 y por más que yo desde el teclado de la computadora pueda borrar, todavía me permite el entry borrar esos valores, al apretar 7 se imprime la variable número y se imprime todo lo que está ahí. Y se va acumulando, ¿no? Pero bueno, en principio ya tengo cómo operar con un botón para que me muestre en la pantalla el valor de ese botón. Ahora lo que podríamos hacer es los otros hacemos un par de botones más para completar la fila. Sería el 7, el 8. Simplemente tendríamos que cambiar el valor del texto. Bueno, y obviamente ir armando las funciones. 8. Sería... Mantenemos la fila, pero cambiamos la celda. Sería 1. Y el botón 9. El membrete sería el 9. No queda igual. Y haríamos la función para el número 9. Y acá, en la columna 2. Después, en las funciones, ocho, y acá 9. Entonces, fíjense que yo ahora, acá tengo que cambiar los números en las funciones, en los nombres, 9. Yo ahora ejecuto. Fíjense cómo ya me aparecieron acomodados los 3 números, ¿sí? Aprieto el 7, 8, 9, 8, 8, 9, 7. ¿Sí? Y a ver, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? En este caso es que, fíjense cómo opera la variable global. ¿Sí? Fíjense cómo número, en realidad, se va manteniendo de manera global, pasando de una función a otra. O sea, cuando yo aprieto 8, me vino la función de clic 8, se fue manteniendo la variable global y se concatenó con el carácter 8. Voy al 9, me pasa lo mismo, entro a la función 9, se mantiene el valor de número y se agrega el 9, lo mismo con 7 y 7 y cuantas veces vaya apretando los números, ¿sí? Como para ir viendo y visualizando cómo va operando esta variable global, ¿sí? La importancia que puede tener de ir entrando y saliendo las distintas funciones sin perder el valor original.
digamos, de inicio. Y a su vez también acá vemos cómo nos salimos del paradigma estructurado, ¿sí?, de las aplicaciones que veníamos haciendo hasta ahora, porque este valor inicial no se retoma, ¿sí?, independientemente de cómo yo por medio de las distintas teclas voy realizando eventos que me van llevando a distintas funciones, pero nunca se vuelve a valores, a la estructura original de inicio de la variable, ¿sí? Simplemente voy entrando y saliendo de las distintas funciones que voy ejecutando y acumulando un valor dentro de una variable global. Bien, ya teniendo esto, ¿sí?, ya podríamos empezar a ver cómo introducir, ¿sí? A ver, el resto de los números no sería tan complicado para hacerlo, es ir copiando y pegando, organizándolo, no hay mayor ciencia, teniendo ya en claro cómo se configura el objeto que hace a un botón en particular. Lo interesante ahora sería pasar a una primera operación, ¿no es cierto?, de la calculadora. ¿Sí? Que podría ser, bueno, algo simple, como sumar dos valores. Sí, sumar, restar serían las operaciones más simples que tiene una calculadora. Para eso, obviamente, primero tendríamos que hacer el botón. Que en este caso sería el botón de suma. Vamos a ponerle botón suma. Lo ponemos en la fila de abajo. Vamos a hacer clic suma. Cuando hacemos clic en suma, y lo demás quedaría todo igual. Pero, junto con el botón suma, hay que agregar otro botón más, ¿no? Si vemos la calculadora, obviamente, cuando yo sumo dos números, ¿sí?, indefectiblemente, si quiero ver el resultado, tengo que hacer también la tecla del igual. Así que, indefectiblemente, con la primera operación, también tengo que configurar un objeto que va a ser un botón, que va a ser el botón del igual. Igual, vamos a ponerlo más abajo. Sería clic igual. Bien. Acá tendríamos que ponerle el signo igual. Y ahora pasaríamos a las funciones de estas dos teclas. Sería clic suma, clic igual. En el caso de la suma, y en realidad para cualquiera de las operaciones, a ver, pensemos en qué es lo que pasa cuando yo aprieto el
el signo de más. Yo tengo, ingreso primero el valor, aprieto en más, y en principio visualmente lo que pasa es que se me borra ese valor. Se da por hecho que se va a sumar al nuevo valor que yo ingrese. Entonces, en principio voy a tener, obviamente acá, sigo operando con esa variable global, que es donde yo estoy cargando los valores. Pero ¿qué pasa? Yo voy a estar trabajando con dos valores distintos. Ahí hay dos valores que entra el juego. El valor que pongo antes de apretar más y el valor que voy a poner después de apretar más. Entonces, en la suma y al apretar suma, lo primero sería asignar ese primer valor que tengo, asignárselo a una variable auxiliar para que me quede guardada ahí y yo después pueda cambiar el valor de esta variable global. Pero a su vez, esa variable auxiliar también va a ser una variable global. ¿Por qué? Porque después al apretar el igual, yo voy a poner en juego esos dos valores que ingresé. Por lo tanto, acá voy a tener que definir en el cuerpo del programa una nueva variable global que va a ser una variable auxiliar, igual que a número. Ah, bien. Ahí me avisan que queda un minuto. Efectivamente, ahí ya estamos en tiempo como para hacer un corte, el corte que hacemos siempre, si les parece. Bien, entonces estábamos con el tema de programar lo que son las teclas de suma, ¿sí? Y obviamente todas las operaciones siempre asociadas a la tecla de igual, al botón de igual. Entonces, ya vimos que para los valores de ingresos tenemos una variable global que es número, ¿sí? Que la iniciamos acá, y habíamos estado viendo que vamos a necesitar una segunda variable global que va a ser una variable auxiliar. ¿Para qué necesitamos esa variable auxiliar? Porque justamente cuando nosotros apretamos el botón de suma, lo primero que tenemos que hacer es a la variable original de número, a ese valor, asignarlo a una variable auxiliar para que nos guarde ese primer valor que ingresamos. ¿Sí? Ingresamos un primer valor con los respectivos botones, apretamos suma, el signo de más, digamos, y lo que hacemos es, a la variable número la guardamos, o ese primer valor lo guardamos en la variable auxiliar. ¿Para qué? Para que después podamos ingresar el segundo valor. Ahora bien, lo que hay que hacer ahí, ¿no es cierto?, sería reiniciar, ahora sí, esta variable número, ¿sí? Una vez que el primer valor que ingresamos lo guardamos en la auxiliar, número vuelve a estar en blanco. ¿Sí? Entonces, terminada esta función, lo que vamos a hacer es nuevamente
ingresar la variable número a la pantalla. Solamente que ahora antes ya la volvimos a poner en blanco, ¿sí? Entonces, el primer valor lo guardamos en auxiliar, ponemos en blanco la variable número y en pantalla volvemos a mostrar la variable número que no tiene nada y por eso se nos queda en blanco. ¿Sí? La pantalla se nos va a quedar, ahora cuando ejecutemos, lo vamos a explicar un poco mejor, pero nos vuelve a quedar en blanco. Y lo que vamos a hacer es volver a ingresar un valor con los distintos botones, ¿no es cierto? Y volverle a dar un valor a la variable global número. ¿Sí? Y después, una vez que ingresamos el segundo valor, al apretar igual, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en ese caso, ahí lo que tenemos que hacer ahora es, primero, tenemos que hacer el paso a paso que a lo mejor no es tan perceptible a la vista, pero que se tiene que hacer. En primer lugar, nosotros ingresamos el segundo valor de la suma, apretamos igual y lo primero que pasa, se nos pone en blanco la pantalla, ¿sí? Solamente que acá no ingresamos el valor de número porque en realidad número va a tener el segundo valor, sino que simplemente ponemos en blanco la pantalla de esta forma, ¿sí? Apretamos igual, se nos pone en blanco la pantalla, ¿sí? Al no imprimirle nada dentro de la pantalla. Y una vez que hacemos eso, obviamente volvemos a llamar a las dos variables globales con las que ya estamos operando. Auxiliar va a tener el primer valor que ingresé, número se queda con el segundo valor que ingresé, ¿sí? Y ahí, básicamente, ahora sí tenemos que operar y hacer la operación. Que lo podemos hacer ya a esta altura de manera directa. Siempre es un texto lo que nosotros imprimimos por pantalla, pero previo a imprimir este texto, obviamente, si hablamos de una operación como suma, necesito que estas variables que originalmente son texto, tengo que convertirlas a número. Una vez convertidas el número en variables numéricas, las sumo a las dos, y una vez que las sumo a las dos, las convierto en texto para poder mostrarlas por pantalla. Básicamente sería, en este caso vamos a usar int, podría ser float, pero todavía estamos haciéndola simple, ¿sí? Con el tema de los datos. Entonces, trabajemos con los enteros, después veremos cómo trabajar con números decimales, ¿sí? Con coma. O sea, variables de tipo de punto flotante. Pero bueno, ahora simplemente convierto el número en variable numérica número, convierto en variable numérica auxiliar, sumo los dos valores y después, hecho todo esto, hecha la operación, la convierto en texto, convertida en texto, la imprimo por pantalla.
En teoría, ahí, a ver, vamos a ver qué pasa si le doy a ejecutar. Bien, en principio vemos, acá ya tenemos las dos teclas, la de suma y la del igual, que incorporamos hoy. Entonces, ingreso el primer valor, aprieto suma, me desaparece, ingreso el segundo valor, aprieto igual, y efectivamente me hizo la suma de los dos valores que yo ingresé. Vamos a verlo de vuelta y analizarlo con el código. Bien, entonces, ingreso un primer valor, 89. ¿Sí? Lo que hice es, básicamente, apretar el 8 y el 9. 8, recordemos la variable global, arranca asignada, carácter en blanco, concatena, agrega el 8, a ese carácter que no tenía nada, queda en 8, apreté después del 9, me vino esta función, como estoy trabajando con una variable global, ya tenía el valor 8 ingresado, me concatena con el valor 9, perfecto, ahora lo que hago es apretar más, el botón de más, me viene la función de suma, de clic suma, lo que me hizo es ese texto que yo construí apretando estos dos botones, que estaba guardado en el número, me lo asigna a la variable auxiliar, ¿sí? Después cuando apreté más, ya me quedó guardado acá ese valor en el auxiliar, y número lo vuelvo a poner en blanco, y imprimo en la pantalla por medio de la función set, esta variable número que yo volví a colocar en blanco, y por eso no me aparece nada en la pantalla. ¿Sí? Pero el 89 que yo había ingresado antes, me quedó guardado en la variable global auxiliar. Ahora lo que hago es, ingreso el segundo valor, es el 89, supongamos que agrego el 8, ¿sí? Por lo tanto, como acá número me había quedado en blanco, al apretar 8 me vuelve a quedar solo el 8 como el valor del string, y al apretar igual, ¿qué es lo que pasó? Me entró la función click igual, primero borró el valor anterior, el 8, lo borró sin alterar ninguna de las variables globales, sino que lo imprimo directamente en pantalla el carácter nulo para que me borre y no me afecte las variables. Después, número que me había quedado con el 8 y auxiliar que tenía el valor anterior, que era 89, se suman, se convierten en números enteros, se suman, y todo eso se convierte en un string que se muestra por pantalla. Bien, básicamente eso es todo lo que pasó hasta ahora. Lo que logré es mostrar por pantalla, por medio de los botones, una suma. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si yo agrego otra operación. Obviamente, hasta ahora, el primer paso para agregar otra operación es copiar y pegar y crear un botón nuevo. Eso es todo igual, solamente que, por ejemplo, ahora quiero poner la resta. Hago el botón de resta. Lo ubico al costado del de suma.
Vamos a poner columna 1 para que me queden al lado. Pongo el signo de menos. Y voy a crear la función click menos. Sí. En principio, de nuevo lo mismo, clic menos. Básicamente es lo mismo. Fíjense que en realidad, ¿cómo son las cosas? En realidad cuando yo aprieto más, ¿sí? Aprieto la tecla, el botón de más, o en este caso ahora aprieto el botón de menos, independientemente que yo ahí estoy haciendo referencia a una operación, dentro de la función no hago la operación la estoy haciendo dentro del igual. ¿Sí? Ya sea el botón suma o el botón menos, simplemente me hacen la asignación de los valores de las variables. Ahora bien, hoy no funcionó porque hacíamos una sola operación. Ahora tenemos dos posibilidades acá. Con lo cual, cuando yo aprieto el igual tiene que saber de dónde viene esta asignación. Si viene de suma, bien, bien. Va por ahí, digamos, la cuestión. Acá me escriben en el chat con el if. Exactamente. Por ahí viene la mano. Efectivamente, dentro de la función igual tiene que saber por dónde viene y efectivamente ahí tengo que hacer un condicional y sí, tengo que armar un centinela, ¿no? ¿Se acuerdan las variables centinela? Que sea la que derive para un lado o para el otro, para una operación y no para otra, para saber de dónde viene y a qué operación se refiere esta asignación que se hizo. Con lo cual, obviamente, ¿qué pasa ahí? Voy a tener otra variable más global. Como podemos ver, las variables globales nos están facilitando bastante porque tener que hacer todo esto sin variables globales sería bastante complicado, digamos, hacerlo. Se podría hacer, pero sería un dolor de cabeza. Entonces, yo puedo crear una variable que sea operación. ¿Sí? También sin nada, porque simplemente actúa, como dijimos, como un centinela, en donde esta variable va a adoptar un valor determinado dependiendo de la función a la que yo estoy haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, en suma, la variable operación puede ser igual a suma. Yo ahí, vuelvo a repetir, es un centinela y ya sabemos que en realidad independientemente puede tener acá, puede ser, en este caso yo acá le pongo suma para que sea bastante intuitivo, podría poner un número o lo que sea. Lo importante es que después se pueda hacer la identificación cuando yo apriete el igual, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, para que sea bien intuitivo, le pongo directamente suma. Podría haberle puesto 1, por ejemplo. El tema es después tenerlo en cuenta en la evaluación del condicional. Entonces, acá, operación suma, obviamente llamo a la variable global. Operación. Obviamente, siempre las variables globales en donde se utilizan, se declara el global.
¿sí? En este caso, operación sería resta. Y ahora sí, al apretar igual, acá, ya podemos deducir cómo armaríamos el condicional. Obviamente, la variable a evaluar va a ser operación. Esto acá podría haber estado después, si a ustedes les queda más ordenado que tecla. Bueno, como les decía, esto lo podría poner después, si queremos separar un poco y dejar al principio los global, ¿sí? Para las variables globales, el orden acá no nos afectaría en nada a la hora de hacer el set, porque en realidad acá los global no tienen ningún efecto sobre la visualización, ¿sí? O sea que esté antes o después, este procedimiento no debería afectarnos en nada. Hago un paréntesis antes que me olvide. Fernando, que me había pasado el link recién del trabajo para avisarle de que lo pude descargar sin problema, ¿sí? Así que, bien, digamos. No tuve ningún problema con el archivo comprimido del trabajo 1, así que pude descargar bien todos los archivos, así que en principio eh, está bien, ¿sí? Perfecto, ok. Así que bueno, estaría recibido el trabajo de aplicación 1. Así que no te hagas drama que me llegó bien. No tuve ningún problema. Bien. Ah, bueno, ok. Eh, bueno, el tuyo, Mariel, bueno, todavía no lo vi. De última, cualquier cosa te respondo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Yo ahora, ni bien terminemos la clase, me fijo, lo descargo, veo si me andan bien los archivos y te confirmo ahí mismo por mail. Te mando el mail de recibido y que me llegaron bien los archivos. No te hagas drama. Ok. Eh, bueno, cerramos paréntesis, punto y coma, y seguimos con esto. Estamos, bueno, en el tema del orden ahí no afecta nada. Y ahora sí, en el condicional, lo que vamos a evaluar es, obviamente, esta variable operación, ¿sí? Si es igual, no, a suma, hace esto. En principio vamos a hacerlo sencillo, simplemente con condicionales por la positiva. Tema hasta decir, sería resta. Si son muchas operaciones las que yo voy a incorporar a la calculadora, podría armar un switch, hacer condicionales anidadas. Bueno, veré la forma de hacerlo de la forma más óptima posible. Cuestiones que ya vimos, digamos, no es sumar nada extraño ni nada nuevo. Simplemente armar bien la estructura para todas las operaciones que se realicen y obviamente si acá estoy sumando, acá tendría que restar.
¿sí? Y en principio no debería tener problemas. Vamos a ver si le doy a ejecutar. Bien, acá agregué el botón de resta. Si yo hago 9 menos 8 igual a menos 1. Ah, claro, bien, bien ahí, Gonzalo. Claro, claro, está bien, está bien. Exactamente. ¿Qué es lo que nos pasó acá? Es que, claro, tenemos que intercambiar acá. A ver, sabemos que en la suma el orden de los factores no altera, bueno, la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la suma, el orden de los términos tampoco altera, digamos, es conmutativo. Ahora, la resta, obviamente, no cumple con esta propiedad, entonces tenemos que prestar atención qué restamos a qué. Siempre se resta al primer valor, se le resta el segundo valor, o sea que a auxiliar se le va a restar número. Ahí está. Ahora sí. Entonces, si ejecuto, ahora sí, 9 menos 8 igual a 1. ¿Sí? Y si le sumo 8, me va a dar 16. O sea que, obviamente, no da eso, pero todavía hay algunas cuestiones de funcionalidad que hay que pulir, digamos, y arreglar bien. En principio, hasta acá, efectivamente vimos que los condicionales nos está funcionando bien y corroboramos que la variable operación está funcionando, que en principio sería lo más importante tener en cuenta. Efectivamente, nos funcionó. Vamos a corroborar con una suma para ver si me entra a la condicional. Yo hago 9 más 7 igual 16. Bien, la suma también nos funcionó. Con lo cual, la estructura está bien. Ahora, lo importante es que efectivamente hay que empezar a ver cómo vamos arreglando los valores de las variables para que no nos pase como recién que teníamos uno, hicimos una suma y nos salió cualquier cosa, porque evidentemente se siguieron manteniendo los valores dentro de estas variables. Entonces hay que ir prestando atención. En principio, podríamos agregar una tecla como para ir completando. Por ejemplo, una tecla que siempre está en todas las calculadoras, que es la tecla C, para borrar todo lo que está por pantalla. En realidad no es la tecla C, borra de un carácter, y la C, no, está bien, la C la que borra todo, y la C, bueno, también borra todo. Pero hay una que va borrando de a una y otra que va borra todo. Bueno, vamos a utilizar la letra C o el botón C para borrar todo lo que está en pantalla. Le ponemos clic C. Podemos agregarla al lado del igual. El igual está
en la columna 2, en la fila 4, en la columna 2, entonces la dejamos en la fila 4, para que me quede al lado del botón de igual, C, que básicamente lo que hace la tecla C es operar con esto, ¿sí? Pero, ojo, no solo que me limpia la pantalla, sino que me vuelve a cero las variables globales, ¿sí? Si yo quiero hacer un nuevo cálculo, estas variables deberían, bueno, operación también la puedo inicializar por las dudas, volver todo como estaba al principio del primer cálculo. Entonces, como que inicializo todas las variables de nuevo. Y le doy a ejecutar. Entonces, hago 7 más 8 igual 15. Aprieto C. Me vuelvo a 0. O a nada, mejor dicho. Y hago 87 menos 8 igual 79. Puedo volver a 0. Y así sucesivamente. 9 menos 7 igual a 2. Bien. Ahora, la idea sería ver cómo si yo tengo 98 menos 7 es igual a 91, pero le sumo 7, me da 14. Como que tengo que arreglar ahí ese tema. Entonces, la cuestión acá es ver en el igual, una vez hecha la operación, qué pasa cuando yo aprieto nuevamente algunos de los botones, ¿sí? Ya sea de una nueva operación. ¿Cómo me quedarían estas variables? Entonces, el tema es número, acá me hace la operación. Lo que yo acá tendría que hacer es, en vez de hacerlo de forma tan directa, crear, obviamente, una nueva variable global que sea la del resultado. Que esta variable me va a ayudar justamente a guardar el resultado de esta operación para posteriormente poder seguir operando. ¿Sí? Porque si no acá es como que es complicado ver, o sea, o mejor dicho, el error que estamos teniendo, que mostraba recién, es que efectivamente este valor de esta operación o de esta otra operación no me quedó guardado en ninguna parte. Lo que yo vi en pantalla no lo tuve, no se me guardó en ningún lado. Entonces yo acá puedo hacer una variable que sea resultado para guardar en resultado el valor de la operación. Después por pantalla voy a mostrar esta variable como texto.
Y me va a quedar ahí guardado por las dudas. Obviamente tengo que hacer el global. Sí, que obviamente al apretar C también la voy a reinicializar. Entonces, por cada operación que hago, a mí me va a quedar guardado en resultados esa operación. Entonces, por ejemplo, yo hice una resta, mostré resultados, y si aprieto después, por ejemplo, suma, llamo al resultado, y en el caso de la suma, acá sería auxiliar. Esta variable auxiliar tendría que también almacenar este resultado. En teoría no debería haber problema si yo lo hago así. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo llamo a suma, resultado tiene este valor. Este acá, perdón. Resultado está en blanco, por lo tanto, la primera operación que hago, acá no tendría que tener ningún problema. Y auxiliar solo me quedaría con número. Ahora, si yo ya pasé por una operación, resultado debería tener esta asignación. A ver, vamos a ver si funciona. Bien, entonces, en la suma tenemos el resultado. Entonces, primero, si yo hago 9 menos 8 igual a 1, me olvidé de cambiar el orden. Cuando hice la modificación, acá es auxiliar, le resto número. Bien, vamos de vuelta. Entonces, 9 menos 8 igual a 1, sumo 8 y me queda igual 16. Yo hice 9 menos 8. O sea, me quedó el valor 8 y no se me modificó. Tendría que haberme quedado... Ah, está bien, porque acá número sigue teniendo el valor 8. Tengo que, cuando hago esta asignación, número tiene que reiniciarse. Yo acá hago la resta, asigno el valor al resultado y hecho esa asignación, número, lo paso en blanco para que no me surja ese problema. A ver, 9 menos 8 es igual a 1. Más 8, tenemos un error. Claro, el resultado me lo está tomando como un número. Hay un problema
hay que corroborar el tipo de dato que se está generando. Resultado. Acá el tema. Ah, bien. El tema que acá no me afecta. Este string no me está afectando acá. Entonces, resultado me está quedando como un valor. Ah, bien. En realidad, bien, bien. Teníamos un problema de sintaxis. Pero me parece que lo que le estaba marcando recién puede llegar a ser un problema. Si no se modifica el string acá, en esta parte acá puede llegar a haber un problema. A ver. Si no, capaz era simplemente la sintaxis. Me estaba haciendo problema por algo que en realidad no era un problema. Queda en 1, yo le sumo 8 y efectivamente, ahora sí, me surge el problema que estaba viendo yo recién, que es que acá tiene que ser un string para que se puedan concatenar bien. Probamos. 9 menos 8 es igual a 1 más 7 sigue habiendo ahí un problema con el tipo de datos. Puede ser que acá tampoco estoy llamando al global. Pocas dudas. Aunque acá en realidad no trabaja con el global. Acá era. En el igual. Llamar al resultado. Creo que ahí también esto estaba ocasionando un problema. Acá no sería necesario. 9 menos 8 más 8. Sigue el mismo problema. Básicamente estamos teniendo un problema con que resultado está tomado como una variable entera. Claro, porque acá en la resta, o sea, acá abajo, acá es resultado en realidad. Ah, bien, bien. Teníamos también como copiamos y pegamos, arrastramos el error de sintaxis. 9 menos 8. Bueno, claro, está mal ahí. Bien. Este problema de sintaxis nos está arrastrando los errores. Sí, 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 es cierto. Teníamos el problema de sintaxis. Acá que está corregido, acá está corregido, acá está bien, por los dos acá no lo pusimos bien, resultado. Eso es por ahí lo que pasa cuando copiamos y pegamos mucho y no verificamos un error original, después nos quedan errores por todos lados. Cosa importante tener en cuenta. De paso, ya que estamos. Bien, 9 menos
8 igual a 1 más 7 igual a 8. Bien. Subsanado ese problema de sintaxis que nos estaba haciendo renegar, ahora vemos cómo efectivamente nos está funcionando. Vemos que también funcionan con valores negativos. Yo ahora le sumo 8, me va a quedar en 7. Funciona tanto para números enteros positivos como números enteros negativos. Habría que ver cómo arreglarlo para números decimales, ¿sí? Y obviamente arreglarlo también en el caso de menos, trabajar, ya que estamos, vamos a verificar si esto era un problema o no, efectivamente. A ver. 9 menos 8 igual a 1 más. Sí, efectivamente, ese también era un error. O sea que cuando estamos en una operación, trabajamos con la auxiliar, el resultado que vamos acumulando en las distintas operaciones, ¿sí? Indefectiblemente tenemos que forzar a que se convierta en un texto, ¿sí? Esto acá también iría en el caso de la operación menos. ¿Sí? Vamos a registrar por las dudas. Probamos. 8 más 9 igual 17. Menos 7 igual a 10. Perfecto. Y borramos todo. Bien. Entonces, bueno, tenemos resuelto el tema de cómo acumular distintas operaciones e ir operando sobre el resultado, ¿sí? Cómo vamos cambiando los formatos de las variables que son globales, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos un poco, podríamos decir, lo que es la esencia de la aplicación. ¿Sí? Después se repiten algunas cosas y lo importante a tener en cuenta sería ver cómo empezamos a operar con decimales. Bien, creo que ya estamos en horario. Entonces, bueno, la idea sería, a esto que ya vimos, acomodarlo un poco más y terminar con esta aplicación el jueves. ¿Sí? Como le decía, es interesante ver cómo operar con decimales, sobre todo por cómo construimos un número decimal. Tenemos que agregar el botón del punto, ¿no es cierto? Y después ver bien cómo es la lectura de esos datos que vamos a ingresar. Pero bueno, ya tenemos una parte importante de la estructura de este programita, que no es ni más ni menos que una calculadora. Así que bueno, esto sería todo por hoy y el jueves seguiríamos con este tema y cerraríamos este programa y también estaríamos ya cerrando por lo menos lo que tiene que ver con el tema del cursado de esta capacitación, ¿sí? No sé si no hay ninguna consulta. Bueno, nos estaríamos viendo el próximo jueves, ¿sí? Espero se haya entendido todo esto que vimos hasta ahora. Cualquier duda, no hay problema. Si no, nos estamos viendo, ¿sí? Nos vemos.